El siguiente módulo es el comodín en el tratamiento de la hipertensión arterial. Es un simposio sobre las indicaciones que tienen los beta bloqueadores en el paciente con hipertensión arterial. Y este es un módulo también desarrollado un poquito en el contexto que nos decía el doctor Mancia ayer. Este fármaco que pues, las guías previas habían un poquito sacado de la línea y que actualmente están otra vez en este rombo de decisiones para dar medicamento al paciente hipertenso. Y nos acompaña, y para esta plática nos la va a dar el doctor Javier Escudero Cañedo. El doctor Javier Escudero es cardiólogo intervencionista, también muy amigo de nosotros, parte del grupo de expertos en hipertensión arterial. Actualmente trabaja en Médica Sur en la Ciudad de México y pues bueno, es ex gobernador del ACC Capítulo México y etcétera, etcétera. Creo que tiene un extraordinario currículum y creo que nos quedamos con eso que tenemos ahorita. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Si me quieren pasar la primera diapositiva, por favor. El uso de beta bloqueadores a través de los años ha sido muy cambiante. Hemos estado a favor, hemos estado en contra, se ha apoyado para el uso con ciertas indicaciones, luego que han sido cuestionadas y como tantas cosas en la medicina basada en la evidencia han ido y venido. Estos son mis conflictos de interés, realmente no tengo conflictos de interés para esta presentación. Y esto es lo que realmente y sobre lo que hemos estado en forma práctica para llevarnos a casa, qué es lo que debemos de hacer con nuestro paciente hipertenso. Y los mensajes son muy claros, tratar siempre de dar terapia combinada, priorizar el bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona y combinándolo bien con un calcio antagonista o con un diurético. Si lo hacemos bien, educamos al paciente y el paciente se toma el medicamento, podremos controlar al 60% de ellos. Y si no podemos, lo haremos con la triple terapia y así controlaremos al 90% de ellos. Nuevamente, si lo hacemos bien, si educamos al paciente y el paciente sigue su esquema de tratamiento. Tenemos entonces a lo que yo llamo los tres mosqueteros. Tenemos la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS o ARA2, calcio antagonistas, fundamentalmente representados por amlodipino, y los diuréticos tiacídicos o tipo tiacida, que bien combinados y bien utilizados van a controlar al 90% de nuestros pacientes. Pero además, como muy bien nos decía Alejandro Dumas, uno para todos y todos para uno, utilizando de preferencia una sola tableta en combinación. Pero, ¿y en esta historia dónde está D'Artagnan? Tenemos a los tres mosqueteros, pero tenemos un elemento adicional que son los beta bloqueadores. Y en los siguientes minutos veremos el por qué las nuevas guías coordinadas por nuestro importantísimo invitado, el doctor Giuseppe Mancha, sacaron a los betabloqueadores del sótano de la indicación, en donde exclusivamente los debíamos de utilizar en pacientes con comorbilidades, y qué pena dar un betabloqueador, que van a decir mis compañeros, y los betabloqueadores ahora los ponen en una posición al mismo nivel que el resto de los medicamentos. Y lean la frase que viene en las guías. ¿Puede usted utilizar bloqueadores como monoterapia o combinación en cualquier nivel o punto que usted le dé la gana? La realidad es que nosotros, quienes tratamos hipertensión arterial, lo hemos estado haciendo desde hace muchos años.
El punto está entonces que en los siguientes 25 minutos vamos a tratar de aclarar cuándo uso betabloqueadores en hipertensión. ¿Está justificado que los use como medicamentos de primera línea? Y si es así, ¿cuál? ¿Cómo entra en la fórmula los pacientes con comorbilidades? Y quizá un punto que es importante y fundamental es, para usarlo como monoterapia, ¿cómo y en quién? Quiero agradecer, desde luego, la oportunidad de estar aquí, de pertenecer a este importante grupo de expertos. Niels Bohr, que es un premio Nobel de Química, decía que un experto es aquel que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Desde luego que aquí mis compañeros son expertos. Yo no lo soy, yo todavía me faltan algunos errores en este campo específicamente, pero quiero sobre todo agradecerles a ustedes el que en un sábado, con un sol precioso y calor en esta bellísima ciudad, estén escuchando al doctor Escudero. Y esta es nuestra agenda. Y empecemos con un poco de historia. Los receptores adrenérgicos fueron descubiertos por ahí de los años 30 por el doctor Dale, y eso le dio un premio Nobel, el primer premio Nobel que tiene que ver con los betabloqueadores. Pero después vino este señor, Sir James Black, un investigador inglés, cuyo padre murió súbitamente de un infarto. Y en esa época el papel del sistema adrenérgico se pensaba era fundamental cuando ocurrió un infarto, y él dedicó toda su vida a ver cómo podía bloquear o inhibir ese sistema nervioso adrenérgico para disminuir esta importante complicación, y eso le dio años después el segundo premio Nobel que dan los betabloqueadores, que fue seguido más adelante ya en los años 2000, la identificación de varios receptores y su estructura tridimensional por los doctores Kovica y Lefkowitz. Pero fíjense que realmente los betabloqueadores entonces no son tan viejos. 1958 se descubre. Esta foto es en 1959, este es mi padre. Mi padre fue un distinguido cardiólogo. Esto es en 1959. Él era médico de base del Instituto Nacional de Cardiología. No había betabloqueadores. Y ese bebé que está ahí es quien habla, de tal manera que no me digan que los betabloqueadores son viejos. Hemos aprendido mucho sobre los mecanismos. Estos son los receptores, que son receptores que dependen de la proteína G, entran sobre el AMP cíclico, y esto ayuda a la liberación de calcio, y esto tiene que ver con el holotropismo, con el cronotropismo, con la protección vascular. Y esto no es nada más, si no estamos hablando del miocito, estamos hablando de la célula del sistema nervioso central, estamos hablando de la nefrona. Y la realidad es que son medicamentos, son moléculas pequeñas, que actúan a diferentes niveles. Claro, el más importante es actuar como vasodilatadores al inhibir el receptor y la acción de la norepinefrina vascular, y generan vasodilatación. Pero actúan también en el corazón, con disminución del hino y del cronotropismo, disminución del gasto cardíaco. Actúan disminuyendo la producción de renina y actúan con una inhibición adrenérgica central. No es de extrañarse que sean medicamentos antihipertensivos muy eficaces. Algo similar nos presentó el doctor Giuseppe Mancia. Esta es una gran serie de 40,000 pacientes hipertensos, y vean ustedes la disminución de presión arterial sistólica y diastólica que en las columnas azules presentan los beta bloqueadores, del todo similar a cualquier otro grupo de antihipertensores que se han estado mencionando durante este evento. Y no nada más reducen la presión arterial, disminuyen eventos clínicos mayores. Es un metaanálisis, cerca de 50,000 pacientes, y vean cómo reducen eventos clínicos mayores, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, y en la flecha señalo cómo disminuyen eventos vasculares cerebrales. Y esto lo mencionó también el doctor Mansi. Esto se ejemplifica con los estudios comparativos, y este es el estudio LIFE. Nos vamos a hace 20 años o más,
y vean cómo comparado un betabloqueador, ojo, este es atenolol, y vamos a estar haciendo énfasis en esto que es atenolol, comparado con losartán, y vean cómo ambos disminuyen de una forma totalmente similar la presión arterial sistólica y diastólica a través del tiempo. Nótese también cómo la monoterapia no logra las metas que queremos nosotros en la actualidad. Pero aparece una información importante. Ups. Si comparamos el grupo tratado esencialmente basado en atenolol y lo comparamos con el grupo basado en losartán, tienen más eventos vasculares cerebrales. Es el estudio LIFE. El mismo grupo internacional, coordinado por el doctor Daloff, muy pocos años después, publica el estudio ASCOT, aquí comparando el atenolol con un tratamiento basado en un calcio antagonista. Las reducciones de presión arterial nuevamente son similares, no suficientes, y otra vez una superioridad del tratamiento comparativo disminuyendo eventos vasculares cerebrales en contra de atenolol. Y si tomamos un metaanálisis de todos los estudios, el atenolol no reduce de igual manera y en forma significativa, tienen más eventos vasculares cerebrales con atenolol. Pero fíjense qué interesante, si nosotros vemos un estudio de metaanálisis con betabloqueadores no atenolol, se pierde esta diferencia. Y estos medicamentos no nada más son similares al resto de sus compañeros de grupo, sino que además incluso tienen una tendencia a que los betabloqueadores sean incluso un poco mejores. Algo tiene el atenolol que en forma comparativa con el resto de betabloqueadores tiene un incremento en evento vascular cerebral y tiene un incremento en mortalidad. No todos los betabloqueadores son iguales, y aquí les presento las moléculas de los diferentes que hemos tenido a través del tiempo disponibles. Y los dividimos en tres grupos. Tenemos los betabloqueadores de primera generación, ahí está el propranolol, que realmente no tiene un papel en el manejo crónico del paciente hipertensivo, quizá un papel marginal en las crisis hipertensivas, es un betabloqueador no selectivo que actúa sobre los receptores tanto beta 1 como beta 2, y aparecen entonces los selectivos que actúan exclusivamente en estos receptores beta 1 que no afectan la circulación periférica ni a la función bronquial, de tal manera que aparecen como mejores medicamentos. De ahí el gran apoyo que hubo a atenolol en los estudios y los grandes estudios que se hicieron en los años 2020. Pero en ese grupo está también el metoprolol y está el bisoprolol. Y aparecen los de tercera generación que tienen, además de ser selectivos, un efecto vasodilatador. Carvedilol a través de la estimulación, de la selectividad, tanto beta 1 como alfa 1, y es un vasodilatador, y el nebivolol, que además de ser muy selectivo, tiene un efecto a través del óxido nítrico con reducción de resistencias vasculares periféricas y dilatación. Entonces son los de tercera generación que son vasodilatadores en donde a través de la liberación de óxido nítrico o el alfa bloqueo tienen, además de esa relajación de músculo liso y logran reducción de resistencias periféricas y reducción de la presión arterial, algunos efectos benéficos metabólicos adicionales. Específicamente, y por poner un ejemplo, en el caso de nebivolol, cuando lo comparamos con otros betabloqueadores en su control o disminución de la presión arterial sistólica, es estadística y significativamente superior. Entonces, el balance está aquí. Primero, no usamos atenolol. Ya no usamos atenolol. Tiene menor eficacia, menor seguridad, tiene aumento comparativo de evento vascular cerebral y mayor mortalidad. Tenemos una opción buena, bonita y barata, que es el metoprolol. Debiéramos usar el succinato de metoprolol de liberación prolongada. Tiene ciertamente menos selectividad comparativa y un poco menos de eficacia antihipertensiva, pero es un muy buen medicamento. Lamentablemente, en la mayoría de presentaciones institucionales y genéricas tenemos el tartrato de metoprolol, que tiene 30% menos absorción y una vida media que no llega a las 12 horas y tenemos que darlo cada 12 horas. Y eso va en contra de uno para todos y todos para uno. Lo mismo ocurre con carvedilol. Su vida media obliga a usarlo cada 12 horas. No tenemos en México la presentación prolongada, pero efectivamente es una muy buena alternativa. Tiene efecto vasodilatador, es seguro, eficaz, con ciertos efectos metabólicos. Es un buen medicamento. Y quizá
en el contexto de la hipertensión arterial, los que más estamos utilizando, más están utilizando, son bisoprolol y nebivolol, ambos muy selectivos, los más selectivos, eficaces, seguros. Bisoprolol con un poquito más de bradicardia y un efecto un poquito más cronotrópico negativo, y el nebivolol con un poquito más de reducción de resistencias periféricas y un poquito más efecto vasodilatador, de acuerdo a la individualización del caso que quieran ustedes utilizar. ¿Qué dicen las guías? Y esto es tomado de la narrativa breve que hay sobre beta bloqueadores en la guía. Y nos dice entonces que son medicamentos que son muy eficaces en la disminución de la presión arterial, en combinación aumentan su eficacia y seguridad, disminuyen eventos clínicos mayores, aunque posiblemente poniendo la información que hay, la mayoría es con atenolol, pero ciertamente tienen una menor disminución, posiblemente como grupo, en eventos vasculares cerebrales. Ciertamente metabólicamente los de primera e incluso de segunda generación pueden aumentar nuevos casos de diabetes y alteran un poquito el perfil lipídico, cosa que no ocurre con los de tercera generación. Y reducir la frecuencia cardíaca puede ser benéfico en algunos casos, y el efecto vasodilatador en pacientes hipertensos puede ser atractivo. Entonces, nuevamente volvemos a nuestro esquema de tratamiento, en donde nos dicen que los betabloqueadores podemos nosotros incorporarlos en este esquema y pasarlos de ese sótano a una posición en donde debemos de estar pensando más frecuentemente en ellos. Y esto es tomado del doctor Mancia en un artículo inmediatamente previo a la publicación de las guías, en donde él y su grupo dicen: nosotros sugerimos que los betabloqueadores como grupo antihipertensivo sean incluidos en el armamentario de primera línea en el manejo de hipertensión arterial. No todos los expertos en hipertensión están de acuerdo, y esto es tomado del grupo de Nueva York, el grupo americano, y este es Franz Maserli, una autoridad en hipertensión, en donde él no está del todo de acuerdo, y él dice: no hay ninguna nueva evidencia que apoye el cambio en el uso de betabloqueadores que se hacen en las nuevas guías, y a él y su grupo les preocupa que su uso amplio aumente el riesgo de eventos vasculares cerebrales. Entonces, vamos a tratar de poner esto en contexto para ver cómo lo utilizamos en nuestra práctica en el algoritmo de tratamiento. Decíamos que estaban ahí en el subsuelo y exclusivamente utilizados para las comorbilidades, y actualmente entonces aparecen en su uso al igual que el resto de medicamentos. Lo lógico es tenerlo en mente cuando nuestro paciente, en nuestro esquema de los 3 mosqueteros, hay alguno que no lo tolere. Eso suena fácil, digo, el paciente no toleró bien el diurético, no toleró bien el amlodipino, no toleró alguno de los IECAS o ARA2. Tenemos siempre en la mente el beta bloqueador para incluirlo en nuestro esquema de combinación. Desde luego, nuestro paciente que tenga comorbilidades o características clínicas, siempre pensar en tratar de ponerlo en este esquema de combinación, porque ¿saben qué? Miren lo que ocurre cuando combinamos los beta bloqueadores selectivos con los otros medicamentos. En la parte superior, presión arterial sistólica; en la parte inferior, presión arterial diastólica. Cuando los combinamos beta bloqueadores con diurético, con calcio antagonista o con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una reducción aditiva, significativa y clara de la presión arterial, tanto sistólica e importantemente también en la diastólica. Son muy eficaces en combinación. Y existe un tipo de pacientes que todos nosotros vemos, y son esos pacientes que tienen hiperactividad simpática. La frecuencia cardíaca elevada es muy frecuente en el paciente hipertenso, en particular pacientes jóvenes o de edad media, en lo que hemos llamado circulación hiperkinética. Todos tenemos pacientes de este tipo. Y esta frecuencia cardíaca acelerada es en sí un factor de riesgo independiente. Genera cambios de estrés vascular, ruptura de placa, daño orgánico, daño a órgano blanco, se asocia a eventos clínicos mayores y menor supervivencia. Una tortuga Galápagos, su frecuencia cardíaca es de 20 y vive 120 años, y un colibrí, la frecuencia cardíaca es de 220 y vive una semana. De tal manera que, incorporándolo en el algoritmo general, consideremos los beta bloqueadores desde el inicio, como parte del esquema terapéutico, priorizar a los 3 mosqueteros. Pero pacientes que no toleren alguno de ellos, siempre pensar en el beta bloqueador.
Pensemos en particular en pacientes que tengan esta circulación hiperkinética y desde luego que tengan una indicación específica de falla cardíaca, cardiopatía isquémica o arritmias. Este es el esquema que ya han visto ustedes varias veces. Noten que en ese triángulo superior las líneas son más gruesas. ¿Por qué? Porque priorizan a los 3 mosqueteros que ahí están. Pero existe esta línea de conexión en donde debemos de pensar también en D'Artagnan y claro, siempre pensar en una sola tableta. Y aquí tenemos un problema porque, y esto es un mensaje para la industria, no tenemos adecuadas opciones de combinaciones fijas en tableta que incluyan betabloqueadores, cuando menos no todavía en México. Y esto es una tarea que se tiene pendiente y que vendrá y que sabemos que está en el pipeline de algunos de los laboratorios, que nos será de gran utilidad que podamos nosotros echar mano de esto. ¿Pero qué hacemos con la hipertensión arterial resistente? Bueno, en la hipertensión arterial resistente nos decían, bueno, agregue espironolactona o bien algún otro diurético o beta bloqueadores, pero realmente era fundamentalmente usar espironolactona. Las nuevas guías lo dividen en pacientes con función renal normal y función renal disminuida. Los pacientes que tienen función renal normal, efectivamente, preferir espironolactona. Estos pacientes, ya lo vimos, tienen en general un hiperaldosteronismo, o bien primario o secundario, y responden muy bien a espironolactona. Pero siempre aparecen los beta bloqueadores como algo a tener en mente o a considerar. Desde luego, si el paciente tiene función renal disminuida, utilizar algún otro diurético. Clortalidona en particular no nada más ayuda a la disminución adecuada de la presión arterial en la hipertensión resistente, sino que protege al riñón y mejora los eventos clínicos en el paciente con disfunción renal. El estudio que más claramente mostró el beneficio agregado de todos estos medicamentos es el estudio Pathway 2, coordinado por el doctor Brian Williams en Londres. Y vean ustedes en rojo como al agregar, todos estos son pacientes con hipertensión arterial resistente con tratamiento de triple terapia a dosis máximas, y al agregar espironolactona es el que mejor resultado tiene. Pero vean ustedes en la columna verde al extremo el uso con beta bloqueadores. En este caso se usó para el estudio bisoprolol con una muy adecuada respuesta. ¿Qué es lo que nos dicen entonces las nuevas guías? Que si el paciente tiene función renal normal, usemos espironolactona, en particular en el paciente con frecuencia más de 80, en el paciente con hipertensión arterial resistente consideremos beta bloqueadores y si no, alfa bloqueadores. Entonces, eso, considerar la triple terapia dosis máximas, espironolactona, pero tengan en mente los beta bloqueadores en particular si su paciente tiene o comorbilidades o frecuencia por arriba de 80. Y entrando a los grupos de comorbilidades en una forma muy breve, yo les recomiendo mucho este artículo. Este es el grupo de expertos en la revista europea de cardiología, coordinado por el doctor Lauder, en donde vean toda la cantidad de comorbilidades que pueden potencialmente estar en el paciente hipertenso. No entraremos ahí en ese detalle, solamente algunas menciones. 60% del paciente que llega con síndrome coronario agudo es hipertenso. Y el hipertenso tiene peor pronóstico y peor evolución. 80% de los pacientes con fibrilación auricular, ahora se mencionaba el 75%, 80% de los pacientes con fibrilación auricular son hipertensos y quienes son hipertensos tienen peor pronóstico. 90% de los pacientes con falla cardíaca tienen historia de hipertensión arterial. Esto favorece el daño orgánico avanzado que acabamos nosotros ahorita de revisar, falla cardíaca, falla renal, falla en circulación cerebral o cognitiva, del cual nos habló el doctor Tony Coca el día de ayer, que favorece la gran mortalidad que tiene la hipertensión arterial. Y tocaremos nada más muy brevemente para estar en tiempo algunas de las comorbilidades, y lo primero es en la enfermedad coronaria. Los betabloqueadores son de primera línea específicamente en este grupo de pacientes. Hay muy poco que decir de esto, preferir los cardioselectivos desde luego. Nuevamente nos hacen falta opciones fijas de tratamiento. Y vean qué interesante en las guías cómo aparece, y céntrense en el último de los renglones, en donde nos dice que llegar a una frecuencia cardíaca entre 60 y menos de 80 debe ser una meta a alcanzar en pacientes hipertensos que tienen enfermedad coronaria. Es un mensaje bueno. Pacientes con fibrilación auricular, nuevamente, betabloqueadores, primera línea en el tratamiento del paciente con fibrilación auricular, y nuevamente yéndonos a las guías. Los betabloqueadores son los medicamentos preferidos para el control de la frecuencia en pacientes con fibrilación auricular, y no se diga con el paciente con hipertensión arterial. Insuficiencia cardíaca, considerarlos aditivamente en pacientes con función ventricular preservada y sobre todo como parte del grupo de los 4 fantásticos, como un
una piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no se diga evidentemente, como ocurre en la mayoría de los pacientes con falla cardíaca con historia de hipertensión arterial. Y entramos al punto quizá más importante para que llevemos a casa, ¿en quién lo puedo utilizar como monoterapia? Y las guías nos señalan este cuadro que ustedes ven en la parte superior izquierda del esquema y que agrando para ustedes. La monoterapia, muy bien dice el doctor Alcocer, esto debe de ser para el especialista. El paciente hipertenso para monoterapia es aquel paciente que tiene bajo riesgo y una presión arterial grado 1. O quien tiene presión normal alta, pero que tiene un muy alto riesgo cardiovascular, en quien conviene bajar un poquito más esa presión arterial. O bien los enfermos de edad avanzada, sobre todo los enfermos frágiles. En ellos sí podemos considerar monoterapia. Y entonces vamos a presentar a ustedes 3 muy breves casos clínicos. El primero es el de Magnolia. Magnolia es una chica de 48 años, sin antecedentes médicos, tiene palpitaciones ocasionales, cefalea, es una mujer ansiosa y llega a la consulta, tiene frecuencia cardíaca de 98, una presión arterial de 145/90, se confirma este nivel de hipertensión arterial en mediciones domiciliarias y en mapa. Su laboratorio es normal, no hay alteraciones de la prueba de función tiroidea ni electrolitos ni de ningún tipo y su riesgo cardiovascular es bajito. Este es su electrocardiograma. En el momento de tomar el electrocardiograma, una taquicardia sinusal de 103 por minuto. En Magnolia se decide dar monoterapia, se le da nebivolol 5 miligramos cada 24 horas, además de un estilo de vida saludable y que se tranquilice. Queda sintomática, sin palpitaciones, se quita la cefalea con la presión arterial bien controlada y con una buena frecuencia. Segundo caso, de tal manera que en bajo riesgo todos los antihipertensivos funcionan. Pueden ustedes utilizar el que ustedes quieran. Hay un alto índice de control con cualquier fármaco. Hay un bajo riesgo de enfermedad vascular cerebral, de tal manera que pueden ustedes utilizar lo que quieran, pero consideren específicamente betabloqueadores cuando hay ese estado hiperkinético. Si el paciente tiene alteraciones metabólicas, pueden incluso utilizar los betabloqueadores de tercera generación, pero ahí posiblemente pudieran elegir mejor un inhibidor de la ECA, pero hay un potencial beneficio específicamente con aquellos con efecto vasodilatador. Vamos con un segundo caso, en este segundo punto que nos mencionan las guías, y este es Ildefonso, un hombre de muy alto riesgo y que tiene hipertensión limítrofe. Él tiene 64 años, no tiene antecedentes médicos, ahí están las cifras de presión arterial, que no espantan, pero están por arriba de lo ideal. El paciente está sintomático y le hacen una tomografía y salen los índices de calcio coronario muy altos. Su médico decide hacerle una angiotomografía y se encuentra una placa crítica entre el tronco y el origen de la arteria principal del corazón, que es la descendente anterior. En acuerdo con el paciente, la decisión es hacerle una angioplastía, se hace exitosa, le abren la arteria, queda el paciente muy bien. Es un paciente de alto riesgo, con presión limítrofe. Además, evidentemente, del tratamiento preventivo con doble terapia hipolipemiante y una terapia dual antitrombótica, se elige dar bisoprolol 5 miligramos cada 24 horas. El paciente está asintomático, controlado y con buena frecuencia. Entonces, en pacientes con muy alto riesgo con hipertensión arterial, el mismo escenario, todos los pacientes que tengan muy alto riesgo deben iniciar, si tienen cifras por arriba de 130/80, un tratamiento. Todos son útiles, hay un alto índice de control con varios fármacos. Consideren betabloqueadores en grupos de comorbilidad, como acaba de ocurrir con Ildefonso. Y preferir, desde luego, betabloqueadores selectivos. Y un último caso, en el tercer último escenario, esta es doña Ignacia, una mujer mayor, frágil, 86 años, le detectan hipertensión arterial, no había ido al médico, no se la habían detectado, la encuentran describiendo y reportando debilidad, fatiga, y se le encuentra como una paciente claramente frágil. 170/80, tiene esclerosis aórtica sin repercusión hemodinámica y una disminución moderada de la función renal. Aquí, además de medicinas generales, se decide dar un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un ARA2, en este caso olmesartán cada 24 horas. Y la paciente está con un aceptable control de presión arterial. Muy bien se mencionó en el paciente mayor
frágil, mantener cifras entre 140 y 150 es perfectamente aceptable y con buena frecuencia. Aquí en estos pacientes todos pueden ser utilizados y al que les gusten las guías NICE hubieran usado un casio antagonista, pudieran haber utilizado un diurético con buenos resultados. Aquí sí los betabloqueadores no son tan buena idea. Tienen menos eficacia en pacientes con edad avanzada, tienen más efectos secundarios, sobre todo fatiga, insomnio. Desde luego puede haber indicación en comorbilidades en este grupo, pero sí es una población con particular alto riesgo de enfermedad vascular cerebral. Consideremos otras alternativas en este grupo. De tal manera que en los últimos 40 segundos que me quedan, esta gráfica modificada de un artículo muy bonito del doctor Bangalore, este es el porcentaje de indicación de utilización de los betabloqueadores. Desde luego, sí o sí, si nuestro paciente es hipertenso y tiene falla cardíaca, cardiopatía isquémica o arritmias, en la gran mayoría vamos a incluirlos en nuestro esquema terapéutico. Si es un paciente con hipertensión no complicada, consideremos terapia dual, incluyendo betabloqueadores en algunos de ellos. Y consideremos en un porcentaje mucho menor en pacientes para monoterapia, específicamente aquellos hipertensos de bajo riesgo, con hipertensión grado 1, hipertensión limítrofe. Tenemos no solamente a los tres mosqueteros, tenemos ahora a D'Artagnan, y con esto concluimos el que los betabloqueadores son medicamentos eficaces, siempre preferir los cardioselectivos, no utilizar atenolol. En terapia combinada pueden ser desde luego considerados como medicamentos de primera línea, considerarlos en cardiopatía isquémica, fibrilación auricular o falla cardíaca, y como monoterapia en los grupos que hemos mencionado ya y sus indicaciones. Con ello he presentado la agenda que traía para ustedes. Espero haberles dejado alguna información práctica para sacar a los betabloqueadores y ponerlos un poquitito más a la mente. Y con ello repetimos este choque de titanes a favor de los betabloqueadores y en contra de los betabloqueadores. Yo definitivamente me quedo con nuestro co-chairman, el doctor Giuseppe Mancha, definitivamente con la información que él nos ha presentado. Muchas gracias, ya sabemos hacerlo, lo podemos hacer mejor. Muchísimas gracias, doctor Escudero. Quisiera pedirles a los panelistas, doctora Karina Lupercio, doctor Luis Alcocer, doctor Escudero, que se queden por acá. Tenemos unos minutitos para discutir. No sé si hay alguna pregunta ahorita aquí en el auditorio. Si no es así, a mí sí me gustaría. Este tema de los betabloqueadores da, por supuesto, tiene muchísimo de dónde sacársele carnita. Es un medicamento definitivamente útil en hipertensión, pero también es muy útil en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y también yo quisiera hacer mención incluso en taquicardias o arritmias como parte del tratamiento fundamental. Desde hace muchos años, desde que somos estudiantes de medicina, aprendimos que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100. Entonces, quiero dejar esto claro, ¿realmente es cierto? ¿Realmente es así? Es decir, yo ser una persona que estoy en reposo, que estoy todo el tiempo con 90 latidos por minuto en sinusal, ¿es normal? Doctora Lupercio, ¿qué opina de ese tema? Gracias, Adolfo, por la pregunta. Saludo a mis compañeros del panel. Y pues bueno, sí es algo que como tú nos comentas, ¿no? Desde el pregrado es lo que nos dicen cuando nos enseñan electrocardiograma. Ahora sabemos si el paciente lo tolera, sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, el paciente isquémico, donde ya muy bien puntualizaba el doctor Escudero las indicaciones y que no hay duda sobre el tratamiento con el betabloqueo, pues en estos pacientes podemos ser un poquito más flexibles o podemos ser un poquito más estrictos en el manejo de la frecuencia cardíaca. Entonces, definitivamente tener un paciente, como también se puntualizaba ya durante la plática, con frecuencias cardíacas mayores de 80 latidos por minuto, pues no es conveniente. Entonces, tenemos que ser más estrictos y buscar frecuencias cardíacas más bajas. Así es. Incluso el doctor Escudero ponía un ejemplo muy interesante, la liebre contra la tortuga. Efectivamente,
La liebre tiene frecuencias cardíacas sumamente altas, vive mucho menos que la tortuga, que tiene frecuencias cardíacas más bajas, que vive muchísimo tiempo mayor, ¿no? Doctor Escudero. Bueno, tu pregunta es muy interesante porque si es normal, bueno, sí es en esta, digamos, curva de Gauss de las frecuencias cardíacas en la población, vamos a tener población con diferentes frecuencias cardíacas de reposo. Importante si tenemos nosotros un paciente con taquicardia persistente o cifras altas de frecuencia cardíaca, siempre tratar de ver que no haya ninguna otra comorbilidad y asegurarnos de que no haya anemia, de que el paciente no tenga hipertiroidismo, primeramente en estas condiciones. Si el paciente no tiene, es un paciente que desde luego, como muy bien se indicó, en particular estos pacientes sí vale la pena tener un estudio de imagen, un ecocardiograma, pero muchos de ellos va a resultar todo normal. Y ahí estamos hablando de algo disautonómico o una variación de la normalidad y como veíamos, si el paciente es hipertenso, el paciente se ve o se puede ver beneficiado con esta alternativa de bloqueadores. No sé, Luis, ¿tú cómo lo haces? Pues gracias por preguntarme, pero antes dos pequeños aspectos. El aspecto general sobre los beta bloqueadores. Debo decirles que los beta bloqueadores son medicamentos sensacionales. Yo les diría que muchos de los pacientes que viven a mi cargo desde hace muchos años no vivirían ya si no estuvieran tomando un beta bloqueador. El problema de los beta bloqueadores, a diferencia de los otros medicamentos antihipertensivos, es algo que no le gusta al médico. Cuando uno receta beta bloqueadores hay que pensar. Hay que cuidar la indicación y hay que cuidar al paciente cuando lo está tomando. No es lo mismo, o sea, el recetar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es extraordinariamente fiel, prácticamente no tiene uno que cuidar nada, el paciente le va muy bien. Si lo camina uno con un antagonista del calcio, si usa antagonista del calcio, pues también, o sea, realmente lo más que le puede pasar a un paciente con antagonista del calcio es que se le hinchen las piernas. Entonces hay poco que cuidar con esos medicamentos. En cambio, con los beta bloqueadores, no. Los beta bloqueadores los debe uno escoger para el tratamiento de manera correcta y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca que son benéficos cuando el paciente tiene disautonomía y está por arriba de 80, pero vamos, si el paciente tiene una respuesta exagerada o no, es decir, parte de 60, la bradicardia es un problema que es un problema sintomático. El paciente no se siente bien con la toma del beta bloqueador y puede entrar en problemas si lo ponemos en bradicardia. Sí, son ejemplos. Igual si el paciente tiene tendencia a problema metabólico, hay que cuidar el uso del beta bloqueador porque discretamente empeora los lípidos, discretamente empeora esto y el otro. Entonces, son medicamentos sensacionales, pero no se pueden manejar igual que los otros. Siempre han sido, y por eso les decía yo esto que a los cardiólogos, porque para los cardiólogos los beta bloqueadores han sido sus novias o novios o novias, lo que fuese, pero siempre le hemos tenido un gusto muy grande y de pronto nos dijeron, ¿qué crees? Tu pareja es una maldita. Estábamos tristísimos hasta que nos enteramos que tenía una hermana gemela que era igual de bella, igual de cariñosa y no tenía los problemas que tenía mi novia, que era el atenolol. Entonces, esto es muy importante en ese sentido. Ya, para terminar, y no vuelvo a hablar, mi querido amigo, él se dedica fundamentalmente a insuficiencia cardíaca. Y si es que los beta bloqueadores, bueno, sería bien que quise que como que dudó un poquito en relación a la insuficiencia cardíaca. Bueno, la información actual que tenemos es la siguiente. Los beta bloqueadores son benéficos en cuanto a evitar desenlaces sólidos, duros en paciente en hipertensión arterial cuando tiene fracción de expulsión disminuida. Esté o no sintomático, si tiene fracción de expulsión disminuida, obtiene beneficios. Si tú le das a un beta bloqueador a un paciente hipertenso que no tiene fracción de expulsión disminuida, no tiene los beneficios a largo plazo. Este es un estudio que acaba de salir hace 2 semanas, por eso a lo mejor algunos no lo han reconocido, pero ese es el punto. O sea,
Nosotros siempre pensábamos al principio en las cifras de presión arterial, después en la aterosclerosis. Entonces decíamos, los beta bloqueadores son muy buenos para aterosclerosis y teníamos problemas en la cardiopatía coronaria crónica, en el síndrome coronario crónico, que lo usábamos y decían, es bueno. No, es bueno siempre y cuando empiece el proceso de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no la debemos separar para nada de la hipertensión arterial. Ahora tenemos que pensar en esta era postmoderna en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y deterioro intelectual. Entonces, precisamente los pacientes que todos van en el camino de la insuficiencia cardíaca, pero los que van un poquito más adelantaditos son los que obtienen beneficio con los beta bloqueadores. Los otros no. Totalmente de acuerdo. Y en esa misma línea pasó también con los isquémicos con fracción de expulsión normal, ¿no? Tampoco se ha visto un gran beneficio como Claro antes, antes se veía. Los infartados que no obtienen beneficio, los infartados que no tienen fracción de expulsión reducida. Es correcto. Pero aún así, creo que el beneficio del beta bloqueador en el sentido de la reducción de frecuencia cardíaca por este mecanismo, que incluso hasta lo podemos, ¿no?, en el aprendizaje de los ingenieros, esta mecánica de suelos, pues se entiende muy claramente. Es decir, a lo mejor ustedes han visto los metrobuses ahí en la Ciudad de México, en la medida que tengan más presión en el suelo y pasen más veces, el deterioro del suelo es muy claro. Es lo mismo que pasa en el endotelio vascular. Evidentemente no podemos poner una capa de concreto hidráulico que nos cubra el endotelio vascular, pero es un concepto que viene también de allá. Es decir, tenemos mucha frecuencia cardíaca bajo cierto incremento en las presiones, vamos a tener más deterioro del endotelio vascular y esto creo que puede ser fundamental para entender también el beneficio de la reducción de la frecuencia cardíaca en el tratamiento del paciente hipertenso y paciente que tiene incluso también síndrome metabólico. Una mención adicional que es importante en la toma de decisiones y son los pacientes que por alguna razón, tanto por efectos secundarios como por comorbilidades, no es conveniente agregar beta bloqueadores y uno de ellos son los que tienen hiperreactividad bronquial, evidentemente, pero es algo que hay que tomar en cuenta en la decisión, insuficiencia vascular periférica, y aunque los cardios selectivos tienen menor impacto, pues no aparece de cualquier manera como algo en primera línea. Y otro punto importante es la falta de potencia sexual, que tanto atenolol como metoprolol pueden favorecer, y que ni nebivolol ni bisoprolol parecen producir, de tal manera que esos factores siempre también, evidentemente estamos viendo un paciente, no unas cifras de hipertensión arterial, y estos factores hay que tomarlos en cuenta en cuanto a la decisión o no del inicio de beta bloqueadores. Un matiz a tu comentario, Javier, porque a veces el médico se confunde un poco, es otras de las cosas que tienen que cuidar. Si el paciente es asmático activo, pues es muy mala idea empezar con... Pero el paciente el médico oye esto, y dice, cualquier paciente que tenga antecedentes asmáticos o que tenga EPOC, no se usa el beta bloqueador. No, al revés. Actualmente hay estudios que demuestran que los pacientes con EPOC que se manejan con beta bloqueador reducen los desenlaces duros en forma importante. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto, y además con los nuevos es muy difícil que esto suceda. Bueno, con los relativamente nuevos, vamos a ver, el nebivolol es 80 veces más cardioselectivo incluso que el metoprolol. Entonces, la posibilidad de que se produzca un problema de broncodilatación en este tipo de pacientes es bajísimo, a menos que, bueno, está con el asma corriendo y le das un beta bloqueador, pues como que no es tan buena idea. Y aún así, fíjate, hay pacientes que están con el asma activa, les dan el broncodilatador, que fundamentalmente algunos de ellos salbutamol o uno de estos, y hacen tal taquicardia que a veces ayuda paradójicamente usar un poco de beta bloqueador. Entonces, ese es el problema de los beta bloqueadores que hay que pensar. Fíjense, por eso los dije desde el principio, cuidado con los beta bloqueadores porque no pueden oír con las leyes estas sencillitas, de que si tiene esto le doy esto,
O sea, los betabloqueadores son buenos para bajar la presión, son buenos para quién sabe qué. Ese es el problema, porque les digo, con otro tipo de medicamentos antihipertensivos o con las estatinas, no sé por qué no se recetan, son medicamentos fantásticos. Entonces, el beta bloqueador necesita del criterio del médico pensante. Y cuando lo usa correctamente es una verdadera joya de la corona. Por eso la queremos tanto los cardiólogos. Le agradezco mucho. Y, doctora Lupercio, ¿quería decir Sí, algo? no, solo como parte de lo que ya se comentaba, o sea, definitivamente va a ser muy difícil que no formen parte del tratamiento por la hiperactividad adrenérgica, que es parte de la fisiopatología o las implicaciones fisiopatológicas de la hipertensión, que es lo que nos tiene aquí en este foro. Y pues ese estado hiperadrenérgico pues también está relacionado con el daño órgano blanco, hipertrofia ventricular izquierda, entre otras cosas. Muy frecuente, como ya se decía, en jóvenes, por eso hay pues el beneficio en pacientes bien seleccionados, ¿no? Y como ya nos han dejado bastante claro durante esta charla, y por supuesto también algunos otros grupos especiales, como es en la hipertensión del embarazo, todos los desórdenes hipertensivos, ¿no? Durante el embarazo, que bueno, ese es motivo de la siguiente charla, la siguiente y última charla, pero igual tú puntualizabas el manejo o el control de la frecuencia, el control de frecuencia en los pacientes con arritmia, ¿no? La más frecuente fibrilación auricular. Entonces, por supuesto que es parte importante, fundamental del tratamiento, pero sí pues tenemos que ser cuidadosos en el manejo y en el paciente seleccionado para que pueda beneficiarse de estos medicamentos. Ahora que lo menciona Karina, otro detallito pequeño. Otra maldición de la novia mala, el atenolol, es que es tremendamente hidrosoluble. Y al ser tremendamente hidrosoluble, penetra la barrera placentaria y produce bradicardia fetal. Entonces, los primeros estudios que hicieron sobre esto de la no indicación de los beta bloqueadores en mujeres embarazadas fueron también con atenolol, que atraviesa la barrera placentaria y produce bradicardia. Estos nuevos también, son tremendamente liposolubles, son altamente, casi prácticamente no atraviesan la barrera, entonces no tienen este efecto. Tienen la desventaja cuando son extraordinariamente, tienen la ventaja además cuando entre más liposolubles sean, que ahora sí es muy bueno que atraviesen la barrera encefálica, porque tienen los efectos muy propios de quitar el miedo, los temblores finos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo que es muchísimo más. Cuando oyen una discusión de esto sobre un YEC, si es más o es menos, pues muy poco, porque no es esto. Ese es el problema de los beta bloqueadores, que hay que conocerlos muy a fondo. Nunca se metan con una pareja mala si no la conocen a fondo. Sin conocerla y sin poder controlarla. Eso, muy bien. Tú sí sabes, Karina. Otro tema, finalmente, ¿Sabes ya de esto? para cerrar el módulo, es en insuficiencia renal, por ejemplo. Los beta bloqueadores no hay contraindicación, excepto por el atenolol. Que el atenolol también tiene una excreción renal muy clara y que también está contraindicado en insuficiencia renal ya con deterioro, tasa de filtración glomerular por abajo de 20. Bueno, en aras de tiempo, quisiera darles las gracias, por supuesto, doctor Escudero, por su fantástica presentación. Y pues seguimos al último módulo, que es coordinado por la doctora Hilda Peralta. Doctora, le agradezco mucho su presencia. Gracias al doctor Alcocer y a la doctora Lupercio, por favor.